¿Puede existir democracia sin una participación real de la sociedad? A lo largo de la historia ecuatoriana, el país ha tenido elecciones, constituciones, instituciones públicas y cambios de gobierno. Sin embargo, esto no necesariamente ha significado una democracia sólida. En este video presentaré una reseña crítica del libro Democracia sin Sociedad de Simón Pachano, una obra que analiza las limitaciones estructurales de la democracia ecuatoriana y reflexiona sobre la relación entre la ciudadanía, las instituciones y el poder político. El 10 de agosto de 1979, con la posesión de Jaime Roldós Aguilera y con una nueva constitución, el Ecuador abandonó los regímenes dictatoriales y militares y entró en un nuevo proceso democrático y civil, marcado por una fuerte influencia regionalista costa-sierra, la disputa territorial con el Perú y un péndulo electoral con gobiernos de izquierda y derecha que se sucedían casi matemáticamente. Mi nombre es Karen Paola Espimontes de Oca y presentaré un análisis crítico de esta obra desde una perspectiva política y social, relacionando sus planteamientos con la realidad actual del Ecuador. El objetivo de este video es explicar las principales ideas del autor, analizar sus aportes y reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos dentro del contexto político contemporáneo. ¿Quién es Simón Pachano? Simón Pachano es un politólogo ecuatoriano reconocido por sus estudios sobre democracia, sistemas políticos, representación y partidos políticos en Ecuador. Su libro Democracia sin Sociedad, publicado en 1996, surge en un contexto marcado por inestabilidad política, crisis económicas y debilidad institucional. El autor sostiene que Ecuador desarrolló una democracia principalmente formal, basada en reglas e instituciones, pero sin una participación social suficientemente fuerte. Para comprender la obra es importante entender el contexto histórico en el que fue escrita. Durante las décadas finales del siglo XX, Ecuador atravesó procesos de crisis económica, conflictos institucionales y una creciente desconfianza hacia los actores políticos. Existían constantes tensiones entre las funciones del Estado, problemas de representación política y dificultades para consolidar acuerdos nacionales. Este escenario llevó a cuestionar si la democracia ecuatoriana realmente estaba funcionando más allá de sus estructuras formales. Ideas principales del libro. Democracia formal. Una de las principales ideas de Pachano es que la democracia ecuatoriana funciona principalmente desde el plano institucional. Existen elecciones, normas jurídicas y división de poderes. Sin embargo, esto no garantiza una participación efectiva de la ciudadanía. Distancia entre ciudadanía y política. El autor señala que existe una fuerte desconexión entre sociedad e instituciones políticas. Muchos ciudadanos mantienen relaciones de desconfianza hacia partidos políticos y autoridades públicas, generando alejamiento de los asuntos políticos. Pugna entre poderes. Otro aspecto central es el conflicto constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pachano sostiene que estas confrontaciones dificultan la gobernabilidad y limitan la capacidad de generar consensos. Exclusión social. El libro también analiza cómo diversos grupos históricamente excluidos no logran incorporarse plenamente al sistema político. Para el autor, una democracia fuerte requiere inclusión y participación amplia. Análisis crítico personal. Desde mi perspectiva, el principal aporte de Pachano es demostrar que la democracia no puede reducirse únicamente al acto de votar. Considero que muchas de las problemáticas que identifica siguen presentes actualmente. Por ejemplo, continúan existiendo confrontaciones entre las funciones del Estado, dificultades para generar consensos políticos y altos niveles de desconfianza ciudadana.
Y me permito poner como ejemplo lo que pasó en el año 2021-2023, en donde fue el gobierno de Guillermo Lasso. Cuando no hubo una buena relación entre la función ejecutiva con la función legislativa, no le quedó de otra alternativa al presidente electo en ese entonces buscar la muerte cruzada. En este caso se anticiparon elecciones y hubo otro cambio de gobierno mucho más antes del que se tenía previsto. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la idea de que el problema democrático no depende exclusivamente del Estado, sino también del nivel de involucramiento de la sociedad. Esto permite reflexionar sobre la importancia de fortalecer la participación ciudadana, el diálogo político y la corresponsabilidad democrática. Relación con otro autor. De los textos que habíamos visto en clases, pude hacer una comparación con el autor Franklin Ramírez León. Los planteamientos de Pachano pueden complementarse con las ideas de Franklin Ramírez León. Ambos autores coinciden en que Ecuador enfrenta problemas históricos de representación política y fragmentación institucional. Sin embargo, Franklin Ramírez León otorga mayor importancia a la incorporación de nuevos actores sociales y a los procesos de inclusión política. Esta comparación permite comprender que la democracia ecuatoriana puede analizarse desde distintas perspectivas, aunque ambas reconocen importantes desafíos. Conclusión final. En conclusión, Democracia sin Sociedad constituye una obra importante para comprender las debilidades estructurales de la democracia ecuatoriana. El libro demuestra que las elecciones y las instituciones por sí solas no garantizan una democracia sólida. La participación ciudadana, la representación efectiva y la construcción de consensos siguen siendo un desafío pendiente. Finalmente, considero que los planteamientos de Pachano continúan vigentes, porque muchos de los problemas identificados hace décadas todavía forman parte del escenario político ecuatoriano actual. Comprender estas dinámicas resulta fundamental para pensar en una democracia más participativa, inclusiva y fortalecida. El 8 de enero de 1988 se produce la desaparición de los hermanos Restrepo y se responsabilizó a la policía que registraba la detención de los menores, luego de lo cual nunca más se supo de su paradero, pese a la incansable lucha de sus padres. Así concluyó un accidentado gobierno de Febres Cordero con episodios políticos que marcaron la historia del país. Estos primeros 10 años de retorno a la democracia tuvieron realmente mayor agitación política que durante los últimos años de dictadura. Febres Cordero dejó el cargo y tomó la posta a Rodrigo Borja Ceballos, a quien se negó a ceñirle la banda presidencial por su rivalidad política, y en su lugar lo hizo el presidente del Congreso. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Deberíamos aprender a que una persona no salva al país, una persona no puede hacerse cargo de un gobierno. Hay que tener formas institucionales para hacer la política. Debemos aprender que no solamente lo técnico importa, es necesario que la gestión vaya junto a la política. Aún no hemos aprendido que hay que olvidarse de los liderazgos populistas, que debemos ser responsables con nuestro voto y que debemos tenerle pavor a estas visiones salvadoras y mesiánicas como las que hemos tenido.